tienen una función, como la tienen en toda democracia hoy en día, pero, como digo, alcanzan mucho más al ciudadano en la medida en que están llegando más allá en sus objetivos, precisamente de transferir poder al pueblo. Eso es lo que está sucediendo en Venezuela. 15 años, elecciones claves este próximo domingo. Por un lado se puede solidificar esta revolución bolivariana, como acaba de mencionar, o puede haber un cambio contundente en la Asamblea. En estos últimos 15 años, ¿qué se ha logrado con una mayoría oficialista para el país? Bueno, fíjese, se ha logrado muchísimo, porque el país, como le he dicho, se está transformando mucho más allá del ámbito político. ¿En qué la Asamblea Nacional ha jugado un papel importante, pero no es la Asamblea la que está determinando, digamos, la instauración del modelo socialista en el país. Es un elemento importante en la medida en que es la representatividad popular la que ahí se está ejerciendo. Y eso, por supuesto, está en línea con el proyecto de profundización democrática que se está avanzando en Venezuela. En Venezuela no solo estamos construyendo el socialismo, estamos construyendo un modelo democrático amplio y profundo que alcanza hasta el último rincón de Venezuela por primera vez. Y ese es uno de los grandes logros que se tiene con la Asamblea. La de elaboración de leyes que promuevan esa participación, la profundicen en todos los ámbitos, sobre todo lo que tiene que ver con la inclusión social y el desarrollo de la calidad de vida y del ser humano en general. Acaba de mencionar desarrollo y calidad de vida, sin embargo, sí han habido retos en estos últimos 15 años, se hablan de fuertes índices de inflación, al igual que desabastecimiento dentro del país. ¿A qué se deben las denuncias de escasez? ¿A qué se debe lo que ha ocurrido en estos últimos años en el país? Que siendo un lado o del otro también se habla sobre todo sobre la violencia que ha pasado en Caracas. ¿Qué puede hacer la Asamblea para poder cambiar esto a partir del 5 de enero? Estamos hablando de la escasez, estamos hablando de la violencia, los índices negativos que actualmente se reportan de Venezuela. Bueno, fíjese, precisamente la Asamblea, como cualquier otro poder, de los 5 poderes en lo que hoy está constituido el Estado venezolano, es determinante en la medida en que contribuya al fortalecimiento y a la profundización de la paz social. Si nosotros tenemos poderes enfrentados, entramos en un proceso crítico de degradación de la sociedad, de retroceso en los avances sociales que hemos tenido, y eso sería el peligro que tendríamos, por ejemplo, con esta elección que se avecina este próximo domingo. En la medida en que la sociedad toda se incorpore bajo una misma idea, no desde el punto de vista partidista, sino de salvaguarda de la paz social que hemos logrado hasta ahora. La revolución ha transcurrido no solo con este proceso electoral que se avecina, sino con más de 19 procesos electorales que se han llevado a cabo, incluyendo los sindicales, etcétera, que se han dado, son mucho más de 20. Y en ellos se ha logrado asegurar la paz y la tranquilidad social, que es un gran logro de la democracia, del modelo democrático. Bueno, yo creo que ahí sí podemos estar todos de acuerdo que más allá de una unión partidista, los venezolanos quieren que no haya escasez, los venezolanos no quieren que haya violencia, como usted comenta, los venezolanos quieren que haya paz. Hablando de los escenarios que pueden pasar a partir del 5 de enero, señor Aranguibel, ¿qué se puede hacer para lograr precisamente esta unión de ambos partidos y poder cambiar un poco este panorama que tenemos social dentro del país? Como le digo, ¿Pueden cohabitar ambos? Claro, en la posición? Y hemos cohabitado. Lo que sucede es que aquí hay un sector de la política en el país que se ha reunido en torno a una idea de luchar contra el chavismo, contra el modelo socialista, pero en lo que no necesariamente están de acuerdo, más allá del punto de vista de los lineamientos políticos, de sus propuestas políticas, de sus ideas, y tienen enfrentaciones muy profundas a lo interno de ellos. En ese sentido, hemos encontrado que hay una oposición que no es coherente, no es homogénea, sino que tiene fisuras graves, profundas, en las que hay sectores de ultraderecha que han desatado en estos últimos 15 años por parte del oficialismo. Perdón, para completar, hay sectores que han promovido la violencia como argumento de desarrollo político, no han trabajado con las comunidades en el fomento del debate político, en la construcción de apoyo, en la construcción del poder popular, etcétera. Es decir, ha habido situaciones difíciles que se han dado a partir de que no hay precisamente una oposición de altura, con madurez, que debata política de verdad, con argumentos, con propuestas al país. Ese es uno de los grandes problemas y de los grandes retos que tiene la construcción de la democracia que está avanzando la revolución. Acaba de mencionar la palabra violencia. Para algunas personas también esta palabra ha sido clave o latente durante la campaña de las parlamentarias. Se mencionó hace algunas semanas las palabras del presidente Nicolás Maduro, que en caso de que se pierda por parte del oficialismo las elecciones parlamentarias, el oficialismo o el chavismo podría salir a las calles. Por un discurso similar termina el señor Leopoldo López también actualmente en la cárcel. Conocemos muy bien la condena que
Nicolás Maduro y el discurso de Leopoldo López? Se lo digo muy ¿Por qué rápidamente. hubo una repercusión al señor López y hasta el momento no ha habido para el señor Nicolás Porque el Maduro? discurso de Leopoldo López fue un discurso contra la Constitución, contra la legitimidad del gobierno, que generó 43 muertes. Él está condenado por la provocación, la incitación al desorden público y a la violencia en las calles, que terminó desatando de manera completamente, decidida, pues, por esos sectores, a que se provocaran muertes para tratar de provocar una crisis de ingobernabilidad en el país. Lo que ha dicho el presidente Nicolás Maduro, y lo que dijo textualmente, fue que la revolución no se detiene en un eventual y negado supuesto de un triunfo de la oposición en la Asamblea Nacional, que la revolución seguirá trabajando activamente en las calles y que pero no se pudo malinterpretar cuando dice salir a la calle como un lenguaje violento. Mire, yo creo que lo que ha sucedido más es que la oposición, que ha estado marcada por un signo de violencia, que ha sido la que ha ejercido la violencia de manera sistemática, no en este último periodo, sino desde hace más de una década en Venezuela, en lo que están ahí, y existen los videos, existen los señalamientos claros, con pruebas de que ha incurrido en violencia de manera recurrente, necesita tratar de empatar el juego y anda buscando desesperadamente a ver en qué momento aparece, ya primero en el discurso del comandante Chávez y luego ahora en el discurso del presidente Maduro, alguna frase que ellos pudieran tratar de colocar como para empatar esa circunstancia terrible y tenebrosa de la violencia que han desatado ellos. El presidente Nicolás Maduro no mandó a descargar arrechera en ningún momento, por ejemplo, que ocasionó 12 muertes aquí en un momento determinado por el desconocimiento de... Yo tengo que ser claro, yo sé que es difícil, sobre todo por la hora de la transmisión, yo no quiero ser ofensivo con nadie, pero es que tenemos que ser claros. Venezuela está sometida a un acoso mediático internacional de distorsión de nuestra realidad. Usted ha llegado a Venezuela y se ha dado cuenta de lo que hay aquí. Aquí no hay la hecatombe social que están vendiendo a través de los medios. Sin embargo, sí hay una politización dentro del país, bien, existen índices de violencia, existen índices de escasez. Pero en México existen mucho más índices de violencia, en Colombia también hay mucho más pobreza. Sin embargo, aquí son un poco más altas que las de México. No, perdóneme, no, en lo absoluto. Aquí no cuelgan a los cadáveres en los puentes como hacen en México casi todos los días. Pero más índices de violencia. Bueno, pero es que no se trata de competir en muertes. Por supuesto que no. Yo creo que todos estamos de acuerdo que no queremos ese tipo de competencia. Exactamente, ese es el punto. Lo que le quiero decir es que eso no es atribuible, en todo caso, al discurso del presidente Nicolás Maduro, que en todo caso lo que ha sido una persona que ha ejercido su derecho al liderazgo político que él tiene como responsabilidad, porque no solo es presidente de Venezuela, sino el presidente del Partido Socialista Unido de Venezuela. Señor Aranguibel, en solo minutos también vamos a tener una entrevista, una sección de la entrevista que realizó Patricia Yaniot a Tibisay Lucena para hablar precisamente sobre el oficialismo, lo que han logrado estos últimos 15 años y también de estas elecciones del próximo domingo. Muchísimas gracias por acompañarnos. Un placer. Muchísimas gracias por estar con nosotros aquí desde Venezuela.